están interesados, pues gracias por su presencia. Estamos en carrera universitaria y quiero que lo entiendan, no es curso por correspondencia, así es que estamos comprometidos en querer desarrollar un estudio a nivel profesional, entonces debemos actuar profesionalmente desde el inicio. Bueno, entonces, por respeto a ustedes que están ya pendientes, trabajemos sobre este tema. Hoy nos toca desarrollar el tema relacionado con los hechos jurídicos en sentido estricto. Si ustedes se recuerdan, pues básicamente hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones elementos interesantes y uno de estos pues podría ser establecido, claro, se recuerdan que mencionamos algunos componentes interesantes. Si ustedes pues ponen o fijan su atención, se recuerdan que tenemos este cuadro, vamos a ampliar un poco la imagen y quiero que en primer lugar pues fijen su atención en la definición que voy a dar de los hechos jurídicos propiamente dichos. Ya de los actos jurídicos habíamos platicado suficiente. En los hechos jurídicos propiamente dichos, que son una especie de los hechos jurídicos en sentido amplio, lo que vamos a encontrar por definición es lo siguiente. Se habla de hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana. Fijen su atención en hechos jurídicos físicos o naturales, o bien acciones humanas voluntarias o involuntarias que producen consecuencias jurídicas. Fijen su atención en los hechos jurídicos en sentido estricto. Y tenemos acá tres especies o subespecies: los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Entonces, en lo que vamos a trabajar, pues básicamente va a ser en esta clasificación de los denominados hechos jurídicos en sentido estricto. Siendo así, entonces, de lo que vamos a platicar va a ser de acciones humanas, entonces nos circunscribimos al actuar del hombre. Acciones humanas que obviamente algunas de estas pues van a ser voluntarias, otras serán involuntarias y que definitivamente pues van a producir efectos jurídicos. Sí, producen efectos jurídicos, pero esas consecuencias que se producen no son queridas o deseadas. Y es así entonces como vamos a encontrar dentro de estos denominados hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu, pues ustedes pueden darse cuenta que aparecen por un lado, pues hablamos de los cuasicontratos, hablamos de los delitos, hablamos de los cuasidelitos, que serían en este caso los tres componentes que voy a explicarles en esta oportunidad para ir cerrando básicamente la temática relacionada con los denominados hechos jurídicos en sentido estricto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tantas cosas por platicar y dentro de esta mecánica voy a disertar básicamente dos cátedras. Bueno, son tres. Una es la introducción al derecho, pero voy a disertar cátedra de derecho penal y vamos a explicar disertar cátedra de derecho civil. Por supuesto que este es un curso introductorio de derecho, pero esto no significa que se aborden de manera superficial los temas. Entonces, vamos a desarrollarlos dentro de la estricta terminología jurídica que es la aplicable básicamente a estos temas y que ustedes los van a ver, en este caso, pues el caso de derecho penal, en el próximo semestre ustedes van a escuchar y van a disertar los catedráticos sobre esta temática. Bueno, entonces, si esto es así, pues comenzamos básicamente a la explicación de este tema. Ustedes se recordarán, y quiero que fijen bien su atención en esta presentación que tienen en su propia pantalla, puesto que estamos en los hechos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu. Entonces, veamos lo que tenemos por acá. Vamos a generar básicamente, y lo voy a ubicar acá,
la presentación en donde tenemos las definiciones de lo que se va a explicar en esta tarde. Y tenemos acá ya localizada la respectiva presentación. Esta presentación nos permite entender, en primer lugar, lo siguiente. Vamos a hablar del cuasi-contrato. El cuasi-contrato. Aquí hay una palabra nueva. Cuasi-contrato. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los actos jurídicos bilaterales? Se mencionaron los contratos. Por definición, y claro, es una mala definición que aparece en nuestro Código Civil, pues se dice que en el 1517 el contrato, un acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más sujetos de derecho o personas convienen, esto es, se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación. Partamos de esto. 1518, 1519, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, salvo a menos que la misma ley establezca una forma distinta para su perfeccionamiento. Y desde el momento que se perfecciona un contrato, obliga a los sujetos contratantes o partes del contrato a cumplimiento de lo convenido o pactado. Entonces tenemos 3 artículos, pero este es un contrato. El contrato implica el acuerdo. Pero acá aparece el cuasi-contrato. Perdón. El cuasi-contrato. Y que está clasificado como hecho jurídico en sentido estricto. Mencionemos algunos antecedentes del cuasi-contrato y vamos a ver que en el contexto nos ubicamos en el derecho romano, vamos varios siglos atrás. Ha sido frecuente el abordaje de los juristas romanos cuando se tocaba el tema de las fuentes de las obligaciones. Entonces mencionaban la ley, el delito, los contratos, entre otros, pero también en Roma los juristas reconocían los denominados cuasi-contratos. Inicialmente, el término latino que se utilizó para referirse a los mismos era quasi ex contrato. Los romanos reconocieron magistralmente que habían ciertos hechos que estaban permitidos por la ley porque no reñían en contra de la ley, tenían un carácter lícito que realizaban las personas. Y estos podían generar obligaciones de la persona que realizaba ese hecho frente a otra, y a su vez esa otra persona resultaba obligada frente a la primera. Pero aquí viene la nota distintiva. Sin que entre ambas personas o sujetos hubiese un convenio o un acuerdo. Pero adicionalmente, ellos quedaban vinculados jurídicamente y les eran aplicables las reglas establecidas para los contratos, puesto que se les consideraba casi, estoy diciendo casi, como que si fuera un contrato, pero no lo era. ¿Qué ocurrió? Estas situaciones que fueron identificadas como fuentes de las obligaciones, los cuasi excontratos, lo que ocurrió es que con la divulgación, pero por sobre todo la vulgarización del latín, entonces se suprimió en la palabra ex y quedó solamente cuasi contrato para referirse a esos hechos que eran considerados fuente de las obligaciones. Ahora, lo que les he mencionado, claro, lo tenemos nosotros que ejemplificar porque de alguna manera esa es mi labor, explicarles a ustedes, pero de nada me sirve que se aprendan de memoria esa definición que dice es el hecho de una persona permitido por la ley que la obliga hacia otra y a su vez obliga a otra hacia ella sin que entre ambas exista algún convenio.
Y me parece que sería demasiado, pues, pedir o exigir la comprensión de ese tema, pues, con tan solo, pues, aprenderse la definición o memorizarla. No, no se trata de eso. Quiero que ustedes se den cuenta, eso que los romanos, y estamos hablando de varios siglos atrás, habían identificado como una de las fuentes de las obligaciones. En este momento estoy en una cátedra de Derecho Civil y estamos más o menos hablando de un quinto o sexto semestre de la carrera. Claro, se lo voy a dosificar a nivel introductorio, pero voy a utilizar terminología jurídica. Pero entonces, tenemos esa definición, que claro, pues con leerla, pues poco o nada podemos ganar cuando somos neófitos en la temática. Entonces, bajo ese contexto, nos vamos al artículo 1605 de nuestro Código Civil. No se preocupen, yo se los voy a presentar. Lo que voy a tener que hacer acá es que voy a dejar de presentar esta diapositiva, vuelvo acá con ustedes, ubico mi Código Civil y nos vamos básicamente a ese artículo. Y estamos acá. El que me interesa es el 1605, entre otros, inicialmente. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Se habla de la gestión de negocios. Aquí hay un capítulo, pero creo, vamos a ver si me lo permite el espacio este. Sí lo permitió. Quiero que vean el título sexto, que es el que aparece en negrías, obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Y aquí aparece la gestión de negocios, que de conformidad con la doctrina del derecho civil, pues vamos a establecer básicamente lo siguiente. El código civil nuestro no utiliza la denominación, el actualmente vigente, el decreto ley 106, no utiliza la denominación de cuasi contrato, pero tenemos acá la gestión de negocios. En el caso de la gestión de negocios, establezcamos el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Ahora, esto genera básicamente lo siguiente. Noten que el que sin convenio, estamos hablando de una persona que de alguna forma está, sin que se lo hayan pedido, toma la administración de un negocio ajeno. Entonces, esto va a generar una obligación para él, porque él se va a obligar a dirigir ese negocio útilmente y en provecho del dueño. Pero pongamos un ejemplo. El ejemplo específico va a ser el hecho de que imagínense una persona, que puede ser un vecino, en la colonia, el barrio, caserío, aldea, no sé, el propietario de una panadería y también de repostería, eh, y él recibe una infausta noticia que un familiar muy cercano, pero que vive allá en el lejano municipio de San Benito, en el departamento de Petén, está pasando por una situación bastante grave o delicado de salud. Y pues viene este señor, pues al recibir la noticia, pues deja lo que está haciendo, se sube al vehículo y se va. Y ustedes en un momento dado, pues podrán imaginar una persona que le tiene aprecio a esta, se da cuenta, entonces sin que se lo pidieran, viene y él toma la administración de la panadería, despacha el producto del día y empieza en un momento dado, pues a administrar. No se lo pidieron. Y de manera voluntaria él está administrando el negocio de otra persona. No para beneficiarse él mismo, sino para apoyar y ayudar, obviamente, y esto es en provecho del propietario del negocio. No voy a decir que actuó o bien obró como un buen samaritano, porque no estamos en Samaria,
sino como un buen guatemalteco o guatemalteco. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se da una típica gestión de negocios. Noten que hay una obligación que surgió de algo que está permitido por la ley, y por lo tanto, pues hay una fuente de las obligaciones en donde el origen de las mismas no fue contractual porque no hubo convenio, no hubo acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gestor? En 1606, él debe dar aviso, debe informar al propietario del negocio en cuanto le sea posible el hecho de que él administró, esperar su decisión. Claro, pues como hay producto que puede perderse, hay compromisos y todo, pues claro, él toma la administración y hay que despachar los pasteles de boda, de 15 años, etc. Noten que aquí las características que detectaron los romanos por allá siglos atrás, hechos permitidos por la ley, son lícitos, surgen obligaciones, entonces, entre sujetos, pero no por la vía del acuerdo o del convenio, entonces genera una fuente que es interesante en materia de obligaciones. Luego vemos algo necesario, vamos a generar alguna. Noten el 1607 del Código Civil que está acá. Este artículo tiene establecida una situación interesante. Se recuerdan de que en Roma le aplicaban a los cuasi excontratos y que posteriormente le denominaban cuasi contratos, le aplicaban las reglas aplicables a los contratos como si fuesen un contrato, pero no lo eran. Pues noten ustedes en 1607 el gestor, la persona que tomó la administración de negocio ajeno, queda sujeto en el ejercicio de su gestión, véanlo ahí, 1607, a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Y aquí hago el siguiente espacio para explicar. El mandato es un contrato en donde lo que se está delegando básicamente es la representación de un sujeto para con otro. Claro, hay clases de mandatos o poderes con representación o sin representación, pero no voy a entrar en esos detalles. Entonces, un sujeto que es el mandante otorga el mandato o poder a otro sujeto que va a ser el mandatario para que lo represente válidamente. Pero este es un contrato porque entre ellos hubo un convenio. Pero acá lo que están haciendo es aplicarle las reglas contractuales a la gestión de negocios como si fuese un contrato, pero no lo es. Entonces, bajo estos aspectos podemos ver o determinar elementos muy puntuales. Podríamos seguir en este caso para que vean cómo lo que aparece en nuestro Código Civil tiene una relación de correspondencia con respecto a lo que en la doctrina, pues ya los romanos habían magistralmente identificado. Entonces, noten que en el 1611 nos dice lo siguiente. La ratificación de la gestión, aquí hago un paréntesis. ¿Recuerdan ustedes que el gestor debía, cuando fuera posible, avisar o notificar al propietario del negocio que él había tomado la administración y esperar su respuesta, salvo que hubiese peligro en la demora? Pero bueno, entonces lo que vemos acá es esto. Eh, la ratificación, esto es, ya fue informado el propietario del negocio y él dice, gracias, gracias, estoy de acuerdo, continúe. Él ratifica como propietario la gestión. Y noten que aquí establece 1611 que esa ratificación produce los efectos del mandato, está produciendo los efectos de un contrato. Recuerden que la gestión no es un contrato, pero le están aplicando reglas contractuales. Entonces, produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. ¿Qué significa esto? Que desde el primer día en que el gestor tomó la administración sin que se lo pidieran, entonces cuando el propietario ratifica, que puede ser una semana, 10 días, qué sé yo, después, la ratificación de la gestión produce efectos como que si fuera un mandato y opera retroactivamente porque desde el primer día le van a ser aplicables las disposiciones como que si fuese un contrato de mandato, pero no lo es.
Entonces le están aplicando las reglas contractuales. Y así podríamos nosotros disertar, claro, la gestión de negocios es una especie de cuasi contrato, no es la única, pero no voy a entrar en más detalles para que ustedes no vayan a confundirse en esta temática, pero nuestro Código Civil, claro, no los indica como cuasi contratos, pero llenan los requisitos que desde siglos atrás ya los romanos habían perfilado como elementos de un cuasi contrato. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Pues vuelvo con ustedes. También les adelanto, y esto es necesario pues comentarlos, voy a suspender dentro de unos minutos nuestra actividad, puesto que hay realización el día de hoy de examen de recuperación. Entonces, ese es otro pendiente y en unos minutos pues vamos a terminar nuestra actividad de esta sesión para retomarla la próxima semana para el desarrollo de los temas que pudiesen haber quedado pendientes. Entonces, acá establezcamos el siguiente aspecto. Estamos ya pues, en esta definición. Explicamos básicamente el cuasicontrato. Bueno, y la gestión de negocios como una especie de cuasicontrato. No es la única, hay más, pero nos podemos quedar aquí. Luego aparece el delito. En el caso del delito, nosotros vamos a encontrar básicamente esta definición. Claro, es una definición técnica. Imagínense ustedes que en este momento, pues, bueno, si hablamos del cuasicontrato, estábamos aproximadamente en quinto o sexto semestre en Derecho Civil. Ahora, pues, bajamos al desarrollo de la teoría general del delito. Pues, estamos en contexto del tercer semestre, lo que ustedes van a ver en el próximo año ya en el área profesional. Es una definición técnica de delito y pueden leerla ustedes sin ningún inconveniente. Noten algo. En el caso del delito, este ha sido pues, definido de una manera técnica como una acción eh, típica, antijurídica, culpable y punible, y que llena condiciones objetivas de punibilidad. Si esto es así, entonces estamos viendo de que la definición obviamente es muy técnica. Esto en principio puede inducir a confusión o a una falta de comprensión y es muy lógico. Pues definir al delito bajo estos contextos que tienen en su pantalla. Entonces se los voy a explicar a ustedes de una manera pues bastante específica y sintética. En primer lugar, la acción. El delito implica una acción. En el caso de la acción, vamos a ver que cuando el delincuente toma el revólver, dispara, mata a una persona, o él le empuña un arma blanca, ocasiona lesiones, entonces se está generando una modificación en el mundo exterior. Hay una acción. La conducta, en este caso, implica esa transformación. Y entonces hay delitos como el robo, el secuestro, el asesinato, la violación, en donde se da una conducta por parte del delincuente que modifica, porque él está exteriorizando su comportamiento y modificando ese mundo exterior que le rodea. Entonces aquí tenemos que estos delitos, robo, violación, secuestro, homicidio, asesinato, se cometen a través de el hacer, haciendo algo. Pero hay otros delitos, y aquí pudieran ustedes tener alguna duda, y es muy lógico, que se cometen no haciendo nada, la inacción. Se los voy a explicar. ¿Cómo es posible que no haciendo nada se cometa un delito? Claro, hay delitos por omisión. Imagínense ustedes este escenario, pues un contador público y auditor trabaja para la Contraloría General de Cuentas de la Nación, él es designado porque funge como contralor, para
acudir a una institución gubernamental, puede ser un ministerio de Estado, podría ser una municipalidad, a realizar una auditoría forense. Y en el momento mismo en que él detecta anomalías por el mal manejo de los fondos públicos de las arcas municipales, por ejemplo, entonces él tiene la obligación de reportar y, por supuesto, denunciar el hecho. Él no sustrajo ilegalmente ese dinero de las arcas municipales, pero él tuvo conocimiento de que eso ocurrió, pero no dice nada. Y él debió o debería haber presentado la denuncia, pero no hizo nada. Omisión de denuncia. Por el régimen, y estamos hablando de la acción, en este caso, que implica la conducta. En el robo, violación, secuestro, pues claro, hay modificación, hay conducta, está haciendo algo. Pero acá, en este segundo ejemplo, no está haciendo nada. Lo mismo podría ser, imagínense este escenario, pues está una persona descansando plácidamente bajo un árbol, mediodía, en cercanías de una carretera. Por supuesto, hay un niño que está jugando en la cinta asfáltica. Claro, el contexto, pues es una carretera, es en curva. El niño está jugando plácidamente en la cinta asfáltica. eh, Se aproxima un camión a alta velocidad. Por el ángulo visual que tiene el sujeto mayor de edad, él se percata que viene el camión y también tiene a la vista al niño. En este caso, el camión más cerca, el niño jugando, él plácidamente descansando, hasta colocó una hamaca ahí bajo el árbol. Entonces se da cuenta de la situación, más cerca el camión, el niño jugando. Al final pasa el camión, atropella al niño, lo puede matar o le puede ocasionar lesiones. ¿Y él va a ser entonces responsable penalmente? Sí. Y alguno pensará, pero si él no hizo nada, no iba manejando. Pues precisamente por eso, porque tiene un deber jurídico de prestar ese auxilio. La omisión de auxilio, que está tipificada esa conducta en nuestro Código Penal, implica que derivado de esa situación había un deber que él incumplió y es de asistencia a alguien que está en peligro. Claro, no significa que él debe arriesgar su propia vida, definitivamente no, pero estaba dentro de lo razonable que él podría, con el hecho de haber advertido o quitar al niño, pues apoyarlo, pero no lo hizo. ¿Quieren más ejemplos? Pues imagínense ustedes también el incumplimiento de deberes que en un momento dado pueda generar una persona que tenga un cargo público y no está haciendo lo que le corresponde, puede incurrir en incumplimiento de deberes. Y también hay un principio general del derecho, es muy común que lo hayan escuchado, que nos dice que no hay prisión por deudas. Claro, entonces, pero en el escenario que les voy a plantear, resulta que una persona, a través de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia en sentencia dictada por un juez de familia, se le fijó un monto de pensión alimenticia que él debía mensualmente pues, entregar a la esposa y a sus hijos menores en concepto de pensión alimenticia, y la sentencia está firme. Pasan los meses, se acumula la deuda y aquí, obviamente, en la esposa se ve en la necesidad de requerirle judicialmente que él pague, que cumpla con la obligación fijada en sentencia. Y tendrá que utilizar la vía, según lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, de un juicio ejecutivo en la vía de apremio, que es breve, rápido, y lo que se hace básicamente es, en términos muy concretos, solicitar el requerimiento por medio de un juzgado de familia para que cobrarle. En el momento mismo en que por parte del juzgado acuden, le notifican, le informan que está siendo demandado y que tiene 6, 7, 10 meses de renta atrasada, en concepto de pensión atrasada, perdón,
En todo caso, se le requiere que pague, pero en el momento en que no paga, en ese instante que le están indicando que pague, no lo hace, en ese momento, la inacción, el no hacer nada, hace que incurra él en la comisión del delito de negación de asistencia económica. Y no se imaginan ustedes la cantidad de personas que se encuentran en prisión derivado de estas situaciones en donde han cometido delitos de negación de asistencia económica. Y hasta ahí se dan cuenta entonces que está la excepción a ese principio general del derecho que dice que por deudas no hay prisión, pero para ese tipo de deuda sí la hay y es constitutiva de delito. Entonces, ¿qué les he explicado acá? Pues quiero que entiendan esto, que en el caso de la acción, pues pueden haber conductas que generan modificaciones en el mundo exterior y otras que la omisión, la inacción, también puede hacer incurrir a los sujetos, en este caso, en la comisión de delitos. Ahora, cuando nosotros vemos bueno, es una acción que es típica, la tipicidad obviamente implica de que ese hecho, esa conducta, debe estar contenida en un supuesto jurídico con sus respectivas consecuencias. Noten ustedes la importancia de estos conceptos. Entonces, se habla de la tipicidad. Debe haber un tipo penal, lo que significa que expresamente debe estar calificado como delito, que es una transgresión mayor, o bien falta, que es una transgresión menor en la ley penal. Porque resulta que si no aparece el hecho, pues, calificado como delito, entonces aquí básicamente será cualquier tipo, por muy deleznable o reprochable que pueda ser el hecho, pero si calificado penalmente no está como delito o falta, pues no se le va a imponer una sanción penal. Se necesita la tipicidad. Y es aquí en donde entendemos, y aquí el primer artículo de nuestro Código Penal establece el principio de legalidad. El principio de legalidad se explica a través de un principio general del derecho que con sus expresiones latinas es el siguiente: nullum crimen, nulla poena sine lege. Esto significa que no hay crimen, no hay pena sin ley. Entonces se necesita este elemento, por eso la acción es típica, porque está calificada expresamente. Y esto es lo que en nuestro Código Penal se le denomina ese principio del nullum crimen, nulla poena sine lege, es el famoso principio de legalidad de la ley penal. Si ustedes no lo han visto, por supuesto, entiendo que no, entonces yo les voy a presentar, en el caso del Código Penal, dejo de presentar esta, vuelvo acá, ubico el Código Penal y les presento entonces el respectivo, pues, principio, en este caso, denominado de legalidad, es el primer artículo de nuestro código. Aquí ya lo ubicamos, gracias por la espera. Entonces quiero que vean esto en el artículo primero. Vamos a generar un espacio para poderlo ubicar acá. Vamos a generar el espacio. Bueno, acá vamos a... Bueno, es la emoción, entonces vamos a ver. Por acá lo vamos a manualmente a ubicar. Entonces tenemos, en el caso de la legalidad, aquí está, ya, aquí está. La intención era presentárselos debidamente ampliados. Entonces, noten algo. Nadie podrá ser penado, esto es castigado, por hechos que no estén expresamente calificados, tipificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Entonces, este es el famoso principio de legalidad que yo les comentaba y es el que estoy utilizando para explicarles el tema de la tipicidad. Pero la acción debe estar típica, debe ser típica, significa que esta conducta debe estar prevista en un supuesto jurídico que expresamente esté contenida en la ley. Si no está prevista la conducta en ese supuesto jurídico, pues no será delito, no será falta y por lo tanto no tendrá ninguna responsabilidad de carácter penal. Bueno, entonces los minutos pues se aproximan. Estoy llegando pues básicamente a un punto para que ustedes entiendan
básicamente esta temática. Entonces, ya para ir dando esta explicación, entonces vuelvo acá en cuanto a lo que corresponde el tema del delito, esto que hemos estado manejando. Entonces noten que debe ser típica, antijurídica, que básicamente significa la palabra antijurídica en dos componentes, anti contrario a, en contra de, y jurídico en contra del ordenamiento jurídico. Entonces riñe con el ordenamiento jurídico. Culpable, puesto que establezcamos acá básicamente lo siguiente. En el caso de la culpa, hablemos de la culpabilidad, es el elemento subjetivo del delito. Aquí lo que debemos de establecer, y es parte de la definición técnica del delito, es el elemento subjetivo, es la intención con la cual el delincuente realizó o cometió el hecho. Entonces tenemos algunos delitos, como podría ser un robo, un secuestro, una violación, un homicidio, en donde es intencional. Entonces, alguien va a asaltar un banco, definitivamente, pues la intención la tuvo y realizó algo que él quería hacer. Entonces, son delitos, en el caso del robo, el asesinato, la violación, el homicidio, entre otros, intencionales. Son delitos que se realizaron por dolo. Y hablamos de la intención. Y son delitos dolosos. Pero hay otros delitos que pueden ocasionarse sin la intención. Imagínense este escenario y con esto voy a ir cerrando. Un piloto de transporte extraurbano, pues, un día domingo, pues se fue a trasnochar con sus amigos, al día lunes en madrugada, pues tiene en un momento dado compromiso de realizar viaje, pues él toma la unidad de transporte, va manejando y se queda dormido en el volante y va a ocasionar un accidente. No tuvo la intención, pero fue negligente. El mismo piloto, por estar disputando el pasaje con el piloto de la unidad que viene atrás, rebasa en curva, y esto lamentablemente es muy frecuente verlo, la imprudencia. Entonces empieza a rebasar a un camión que va en curva y viene en su carril correcto un vehículo, y en el momento en que, por evitar en un momento dado la colisión, pues ocasiona el accidente. Fue imprudente. No tuvo la intención de ocasionar ese hecho, pero fue imprudente. El mismo piloto. Imagínense ustedes que básicamente está manejando la unidad de transporte y él tiene licencia tipo C, y lo que él debería de tener una licencia profesional, o en el peor de los casos ni siquiera tiene licencia. Entonces, esta situación generó la impericia, es la falta de expertise suficiente en el piloto del vehículo automotor, lo que generó básicamente el accidente. Entonces, no hubo intención, claro, no fue doloso, no, pero hubo negligencia, imprudencia e impericia, y por lo tanto aquí se da la culpa, que sería el componente de este elemento denominado subjetivo del delito. Luego en la definición, pues establece que es punible, esto significa en términos más comprensibles, castigable. Entonces, esa acción que es típica, es antijurídica, que es culpable, pues va, el sujeto que la realice, va a hacerse acreedor de una sanción. En este caso, por supuesto, es una pena, es la consecuencia jurídica, la cual que se le va a imponer al sujeto delincuente. Nuestro Código Penal establece, en el caso de las penas, hay penas principales, penas accesorias. Dentro de las principales tenemos la prisión, el arresto, la multa. Se establece la pena de muerte, pero por resolución de la Corte de Constitucionalidad, y también hay sentencias a nivel de derecho internacional. En Guatemala es ya inaplicable la pena de muerte. Pero penas accesorias, como sería la prohibición de visitar algunos lugares, la inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión, o bien, en este caso, la aplicación de ciertas medidas de seguridad, o podría ser la publicación del
contenido de la sentencia, en algunos de los medios de comunicación de alta circulación. Serían algunos ejemplos de penas accesorias que también pueden hacerse acreedoras, quienes cometen los delitos. Luego, para terminar, en esta definición dice que llena condiciones objetivas de punibilidad. Esto significa que para poder aplicar ese castigo típico, que es la pena, entonces deben llenarse condiciones. Resulta que ese sujeto realizó una acción típica, antijurídica, culpable, punible, pero el sujeto adolece de enfermedad mental, o bien ese sujeto es un menor de edad. Entonces resulta que para aplicar el castigo deben llenarse esas condiciones objetivas de punibilidad, porque esta afección mental, y no es una simple afección mental, y esa minoría de edad, harían entonces que entren dentro de los supuestos establecidos en el Código Penal guatemalteco y que la doctrina tradicionalmente denomina causas de inimputabilidad. Entonces son inimputables estos sujetos que están en estos supuestos antes mencionados. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera la responsabilidad penal va a ser diferente, puesto que no puede, en el caso, imagínense, por ejemplo, al menor de edad, el menor de edad que comete un hecho delictivo, hay normas que lo tutelan y lo protegen. Existe una norma dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, es una ley, entre otras, que es la Ley Integral de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la famosa Ley Pina. Lo interesante es que los menores de edad que cometan estas acciones, que en otro contexto, si fuesen mayores de edad, son constitutivas de delito, no van a ser considerados delincuentes, sino que el término que se utiliza, y quiero que lo escuchen bien, son menores en conflicto con la ley penal, no delincuentes, menores en conflicto con la ley penal, por lo tanto van a pasar a tutela y protección del Estado. Por supuesto, hay muchos temas sobre los cuales abordar en este aspecto, pero me interesa que ustedes comprendan el por qué se desarrolló esta temática. En aras de tiempo, pues ya en unos breves instantes, pues voy a realizar el examen de la segunda recuperación de Introducción al Derecho 1. Así es de que vamos a retomar en la próxima clase, que sería la próxima semana, pues vamos a generar y terminar este tema del cuasi delito. Voy a dejar acá con ustedes por el momento la exposición. Entonces, tengo ya un grupo de estudiantes que están esperando la realización de la prueba. Entonces, ese es el motivo por el cual pues vamos a establecer y por supuesto voy a dar respuesta a sus preguntas que ustedes tienen en esta instancia pues establecidas. Veamos por acá, pues, si no son muchas se las respondo. El cuasidelito puede ser penado por la ley, tiene consecuencias. Todavía en un momento dado no he hablado de los cuasidelitos, lo dejamos Hugo para la próxima. Hablamos de cuasicontratos y hablamos de delito, el cuasidelito será para la próxima. Roselinda, ¿esta gestión de negocio está vigente en la actualidad? Por supuesto, Roselinda, está en el 1605 de nuestro Código Civil. Nuevamente, Roselinda, ante cualquier surgimiento puede demostrar el gestor que sí fue autorizado por el dueño. Claro, recuérdese que el gestor está obligado a dar aviso y esperar, pero solo por premura o por peligro en la demora, pues él puede actuar sin que espere esa ratificación. Es decir, tenemos la obligación de evitar ciertas situaciones en ciertos momentos y circunstancias. Pregunta Roselinda, sí, solo sí, no se ponga en riesgo su vida. ¿Me entiende? Imagínese que en la Aurora se escapó una fiera salvaje, va a atacar a un niño y alguien dice yo lo voy a salvar y también se va a morir junto con el niño. Entonces hay ciertos elementos muy específicos como para poder establecer hasta qué punto. Pero si está dentro de lo posible, sin entrar en ese riesgo, entonces ya la situación cambia. En la constitución de deuda solo la pensión es que el principio general son deudas civiles y por supuesto mercantiles, pero las deudas por pensión alimenticia, ahí sí son constitutivas de delito. El artículo 1 del Código Penal dice, quiere decir que en el artículo dice que si no está en la ley no se considera delito. Pues básicamente, Carmen María,
Si lo quiere entender de esa manera, pues así es. Si no está expresamente en la ley, no es delito. Debe haber un supuesto con su respectiva consecuencia, pero si no hay supuesto que establezca esa conducta como delito, pues será cualquier cosa menos delito. Dolo e intención, por supuesto, Roselinda, lo podemos identificar de esta manera. Preguntan si hay clases el viernes, pues tengo informado de que por el Día del Abogado, por supuesto, pues hay un asueto en general. Claro, con dolor en mi corazón, pues yo quisiera dar clases, pero debido a las circunstancias, pues no lo voy a hacer, no porque no quiera dar clase, a mí me encanta dar clase, pero lo vamos a diferir para la próxima semana para retomar este tema. Así es, mis amigas y amigos, discúlpense que están tristes que no van a recibir clases el próximo viernes, pero el deber me llama, los voy a dejar acá, ya que estoy esperando, ya me están esperando los alumnos del próximo examen que vamos a realizar en breves instantes. Sin más, les dejo, les deseo feliz tarde y nos vemos en la próxima. Feliz tarde, licenciado. Feliz Mucho tarde, gusto. licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.